Un cordial saludo. En esta sesión estudiaremos el concepto de función. Para poder definir qué es función, miremos primero qué es una relación. Relación es un vínculo que asocia elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B de cualquier manera. Toda función es relación, pero no toda relación es función. Hay algunas relaciones que son funciones, no todas las relaciones son funciones, pero una función es una relación y por eso comenzamos definiendo la relación. Bien, ahora aquí tenemos 4 diferentes ejemplos de relación. Todavía no sabemos si funciona o no. Son relación, ¿por qué? Porque se vincula un elemento del conjunto A o elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Se vinculan, ¿sí? Eso es una relación. Ahora, observemos cuáles serían función. Ahora sí, veamos el concepto de función. Entonces, una función es una regla de asociación que vincula a cada elemento perteneciente a un conjunto A con un y solo un elemento perteneciente al conjunto B. Miremos, el conjunto A, un elemento del conjunto B. El elemento B, acá es B minúscula, con un elemento del conjunto B, vamos bien, pero B minúscula aquí está relacionada con dos elementos del B, tanto el 1 como el 2, entonces no es función. Y bueno, el E se relaciona solo con 1, pero aquí por esto que ocurre, por este detalle de que B, el elemento del conjunto A, siendo elemento del conjunto A, se relaciona con dos elementos del conjunto B, ya no es función, ¿sí? Entonces esta no es función por esto. Y bueno, y están estos dos elementos sin relacionar, dos elementos del conjunto A, entonces no es función. Bien, sigamos entonces mirando más funciones, más relaciones, a ver cuál es la función. Acá, un elemento de A con un elemento de B, un elemento de A con un elemento de B, un elemento de A con un elemento de B, C con 4, está bien, D con 5, está bien, E con 3, esta sí es función, esta relación sí es función, y así se llamaría la función. Bueno, esa notación se utiliza para denominar las funciones. Acá, observemos este ejemplo. A con 1, bien. B con 2, bien. C con 2, está bien. D con 1, E con 2, está bien. Sí puede tener un elemento del conjunto B, sí puede estar relacionado con más de un elemento del conjunto A. Observemos, mire, el 2 está relacionado con B, con C y con E. Eso sí se puede en una función. Lo que no se puede es al contrario, que un elemento del conjunto A se relacione, tenga vínculos con más de un elemento del conjunto B. Y aquí sí es función por esto, mire. A con 1, B solamente con el 2, C solamente con el 2, D solamente con el 1, E solamente con el 2. Entonces acá sí se cumple que es función y todos los elementos están relacionados. Entonces aquí sí es función. Bueno, veamos otro ejemplo. Acá, aquí este ejemplo, lo mismo. A, elemento A solamente se relaciona con el 1
el elemento B solo con el 2, el elemento C solo con el 2, el elemento D solo con el 1, el elemento E solo con el 2. Entonces sí se cumple que es función, ¿no? Entonces, si esto, lo único que debemos tener en cuenta es que del elemento A no salgan dos relaciones, no dos vínculos, no salga más de un vínculo con uno solo, y que todos se relacionen, y que no salga más de uno. Esas son las características para que se cumpla que la relación es una función. Bien, ahora miremos las características de una función. Una función debe llamarse con letras minúsculas. Por lo general, pues las primeras que se utilizarían, las primeras en las que piensa uno para llamar una función sería f, g, h. Bueno, sin embargo, si se necesitan pues más letras, pues se recurren a otras letras del alfabeto, pero estas son las más utilizadas para trabajar con funciones inicialmente, ¿no? Pues si ya se agotan esas tres, pues se continúa con otras. Esas serían entonces las letras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir una función? Hablábamos de elementos de un conjunto A y hablábamos de elementos de un conjunto B, ¿sí? Entonces es importante saber de cuál es A y cuál es B en la función, porque recordemos que es muy importante tenerlos identificados, porque recordemos que los de A, los que salen hacia B, no de un elemento de A de este conjunto no puede salir, no puede relacionarse más de una vez con un elemento de B, una sola vez. Lo contrario sí puede pasar, ¿sí? Todos los elementos de A tienen que relacionarse con los de B, todos. Lo contrario sí puede pasar. Entonces por eso es importante identificar qué es A y qué es B. Entonces, quiere decir que va del conjunto A hacia el conjunto B, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de salida y de llegada. Elementos de salida, elementos de llegada. Entonces, ahí estaríamos hablando del dominio. Entonces, el dominio de la función que es. El dominio es el conjunto de salida, o sea, A, conjunto de salida de la función. Conjunto de salida. Y el codominio es el conjunto de llegada. O sea, ese codominio estaría en B, el conjunto de llegada. Entonces, esas dos características tendríamos de la función por ahora. Ahora, A, si lo vamos a las funciones, pues las vamos a graficar, las vamos a representar en un plano cartesiano. Por lo general, la f de la función está en función de x, y a eso le vamos a llamar y. Entonces, ¿qué significa? Que si nos vamos al plano cartesiano, el dominio estaría en x. O sea, no todos los valores reales de x, pero sí estaría en x. En x observaríamos el dominio, ¿sí? Aquí estaría. Entonces, podríamos decir que A son los valores de x y B
el conjunto de llegada son los valores de y en el plano cartesiano, no todos. En algunos casos y será todos los reales el dominio, en otros casos no, dependiendo de la función, dependiendo del tipo de función que se van a estudiar de aquí en adelante. Bien, otra característica de la función sería el rango. Entonces, el rango es una parte del codominio. Puede que sea igual al codominio, puede que sea el mismo. El rango sería entonces el conjunto de valores del codominio que sean imagen. Que sean imagen, eso es importante. O sea, imagen, ¿cuáles son? Los que se relacionen únicamente, que sean imagen de elementos del dominio. Es decir, la gráfica que hacíamos hace poco, acá, coloquemos acá unos elementos de A y pongamos acá otros elementos de B. Entonces, para que sea función, ya dijimos que todos los elementos del dominio deben relacionarse. Bueno, y que ninguno puede salir más de dos veces, puede tener más de dos relaciones del dominio, solo una. Bueno, aquí, en este ejemplo. Entonces, vamos a mirar. Aquí, esos 5 elementos de la izquierda son el dominio, el conjunto de salida de la función. Estos 3 elementos son el codominio, el conjunto de llegada de la función. Y el rango sería estos dos únicamente, este no. ¿Por qué? Porque este no es imagen de ninguno. Este es imagen de estos dos, de este y de este. Este es imagen de este elemento, este es imagen de este mismo elemento, este también es imagen de este mismo elemento. Bien, entonces el rango serían estos dos elementos, y el codominio estos 3, y el dominio estos 5, en ese ejemplo. Bueno, eso es importante entenderlo, porque a la hora de definir cuál es el dominio de una función, cuál es el rango, es necesario saber, bueno, cuáles son los que se relacionan, cuáles son los que son imagen, si es función o no. Y cuando esto luego lo vamos a aplicar al plano cartesiano para que sea más entendible. En el plano cartesiano hay otra forma más fácil de mirar, que coincide con esta, lógicamente, más fácil de mirar si es función o no es función. Bueno, muy bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios donde se nos da el dominio, se nos dan los elementos del dominio, del conjunto de salida, que son -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Esos 9 valores, bueno, del conjunto de salida, el dominio. Bien, entonces dados esos valores hay que completar la tabla. Entonces, ¿qué se nos da en el ejercicio? Se nos da la regla, o sea, lo que se debe cumplir. Hay que hacer una función, hay que hacerla, hay que representarla simbólicamente, hay que hacer una tabla y hay que hacer una gráfica que cumpla con esta regla. F, la función, asigna a cada valor de x la mitad más un medio.
¿cómo quedaría? Tendríamos lo siguiente. F de X. F de X, ¿no? Ya, y la función F está en términos de X, ¿sí? Depende de X. Sería entonces a cada valor de X la mitad más un medio. Entonces sería la mitad de X más un medio. Esa sería la representación simbólica. Bien, ahora vamos a hacer una tabla de reemplazamos estos valores de X, porque esos son los valores del dominio de X. Los vamos a reemplazar aquí y vamos a hallar f de X. Bien, y ahora la parte más esperada. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer operaciones? Ya en este momento, para hacer la representación tabular, para hacer la tabla, para tabular. Entonces, en X, ¿qué se reemplaza? Los valores del dominio. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se reemplazan? Acá. Aquí se reemplaza. Y vamos a hallar f de X. Entonces, menos 4 medios más un medio daría menos 3 medios, ¿no? Menos 4 medios más un medio, menos 3 medios, que sería menos 1,5, ¿no? Pasando la decimal. Menos 3 en X, menos 3 medios más un medio daría menos 2 medios. Simplificando sería menos 1. Menos 2 en X, menos 2 medios más un medio sería menos un medio. Menos 1, ahora reemplacemos X por menos 1. Menos un medio más un medio, 0. 0 en X, 0 medios más un medio, un medio. 1, un medio más un medio, 2 medios, simplificando quedaría un entero. 2, 2 medios más un medio, 3 medios. 3, 3 medios más un medio, 4 medios, simplificando 2 enteros. 4, 4 en X, 4 medios más un medio, 5 medios. Observemos, miren, de los elementos del dominio, del conjunto de llegada, los que están acá en negro en la primera columna, solo se relacionan con un elemento del conjunto de salida. Por lo menos, ustedes no ven que se relacione, que se repita, ¿no? Por lo menos que esté menos 4 con menos 3 medios y menos 4 con otro, o menos 3 con menos 1 y menos 3 con otro, una sola vez, ¿sí? Esa es la característica de una función, ¿no? Bueno, para que dé una relación para que sea función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la representación tabular. Tenemos los valores de X y tenemos los valores de f de X, pero como lo habíamos dicho antes, f de X, ¿qué es? F de X es y en el plano cartesiano. Y está en el eje vertical, X está en el eje horizontal. Entonces, a X le llamamos la variable independiente, la que va a estar en el eje X. En el eje horizontal le vamos a llamar la variable independiente. Y, en este caso, sería la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque Y depende de X. O sea, F está en función de X. F de X es Y y está en función de X. Está en términos de X
Entonces, dependiendo de lo que valga x, se obtiene el valor de y. Entonces, el siguiente paso es hacer la representación gráfica. Bueno, muy bien, ahora tenemos acá el plano cartesiano, los valores de x. Aquí pues por el espacio del tablero no alcanzamos al último valor 4, pero no importa. Desde que los otros, ustedes saben que aquí está la ecuación de una recta. Más adelante se van a ver características que tienen la ecuación de una recta, no es lineal. Entonces con 2 puntos ya se grafica una recta. Bueno, igual pues hasta el momento no se sabe qué recta, ¿no? Yo adelanto eso por ahora. Entonces menos 4 con menos 3 medios. Menos 3 medios sería menos 1,5, menos 1,5 por acá. Menos 4 con menos 3 medios. Entonces sería en la mitad entre el menos 1 y el menos 2 tendríamos el menos 3 medios. Aquí tendríamos, ese sería entonces el primer punto, menos 4 con menos 3 medios. Esta primera relación de parejas, menos 3 medios, que es menos 1,5. El siguiente sería menos 3 con menos 1. Entonces relacionemos esos dos valores, menos 3 con menos 1. Ahí estaría el otro valor, el otro punto, menos 3 con menos 1. El otro punto, menos 2 en x, menos 1 medio en y. Menos 2 en x, menos 1 medio queda aquí en la mitad. Aquí tendríamos entonces menos 2 y aquí menos 1 medio. El siguiente punto, menos 1 en x, 0 en y. El siguiente punto, 0 en x, 1 medio en y. 0 en x, acá, 1 en y. 1 medio en y. 1 medio. El siguiente punto, 1 en x, 1 en y. Sería aquí, en esta parte. 1 en x, 1 en y. Siguiente punto, 2 en x, 3 medios en y. 2 en x, 3 medios, recordemos que el pasarlo al decimal sería 1,5, la mitad entre 1 y 2. Aquí quedaría 3 medios. 3 medios. Siguiente, 3 en x, 2 en y. 3 en x, 2 en y, que los tenemos. Bien. El siguiente punto, 4, que no alcanza el tablero. 4 con 3 medios, con 5 medios. 5 medios, pasando la decimal, es 2,5. La mitad entre el 3 y el 2. Pero ya no alcanza a aparecer en el tablero. No importa, bueno. Así sería la representación gráfica. Bueno, aquí quiero aclarar algo. Vamos a unir los puntos. Vamos a unir. Es una recta, ¿no? Lo que pasa es que pronto pues al hacer la gráfica en el tablero, no siendo ese tablero de cuadrícula, pues no se llega con, a pesar de que trate de distribuirlos de la forma pues más exacta posible, con cálculo visual, ¿sí?
Observemos otra cosa, hablando del cálculo visual. Mira, aquí esto están repartidos de la misma forma, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. En el eje Y aproveché para expandir más la gráfica, ya que había más espacio verticalmente, aproveché para expandir mejor la gráfica. 0, 1, 2, 3, expandí más la gráfica horizontalmente. Eso se puede hacer, ¿sí? Siempre y cuando si en todo el eje vertical se mantenga la misma proporción y en el mismo eje horizontal se mantenga la misma proporción dentro de este eje. Bueno, al unir la gráfica, si solamente hubiera dejado puntos, diríamos el dominio son solamente esos números enteros. Esos son números enteros. El dominio sería solamente los enteros. Pero cuando estoy uniendo la gráfica, ¿qué estoy diciendo? Que cuando estoy uniendo los puntos para trazar esta recta, para trazar esta gráfica, que entre el menos 4 y el menos 3 hay infinidad de números reales. Entre menos 3 y menos 2 hay una infinidad de números reales. Entre menos 4 y 4 hay una infinidad de números reales. Al unir la gráfica, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en realidad, el dominio, ya esos números enteros fue solamente para guiarnos en la gráfica, para tabular, para obtener los valores de hacer la gráfica. Ustedes saben que con 2 puntos ya se puede trazar una recta. Entonces, el dominio, diríamos, el dominio de la función serían, para esta función, serían todos los reales comprendidos entre el menos 4 y el 4, incluido también el menos 4, incluido también el 4, por eso lleva corchetes, ¿no? Recordemos. Sería ese entonces el dominio de la función. Bueno, espero que les haya servido este video. Un poquito teórico al comienzo, pero ahí hay que entender pues muy bien el concepto de función, diferencia entre relación y función, que es el conjunto de llegada, que es el conjunto de salida. En realidad pues donde se hace, cuando hacemos las operaciones, pues que de pronto pues a quienes les gusta más la parte de matemática, que les gusta más pues poder hacer las operaciones, es cuando se tabula y después cuidadosamente se llevan estos resultados, estas parejas ordenadas se llevan al plano cartesiano, se ubican los puntos y se unen, ¿sí? Eso es lo que es. Entonces espero que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias.